Canal Caribe. 65 nuevos casos de COVID-19, un récord de contagios que evidencia la complejidad de la situación epidemiológica del país. Ante el imperativo de cortar la transmisión de la enfermedad, el gobierno cubano adoptó nuevas medidas que fueron anunciadas en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control de la COVID-19. El encuentro sesionó este viernes y estuvo encabezado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz. El Grupo de Trabajo Temporal para el Enfrentamiento y el Control al Nuevo Coronavirus acordó el retroceso de fases y etapas en varias provincias y municipios del país ante la compleja situación epidemiológica condicionada por el incremento acelerado de casos positivos cada día. Es La Habana uno de los territorios donde el virus está disperso en todos sus municipios, de ahí que se decidiera el retorno de la capital de la fase 3 de la etapa recuperativa a la 1, con probabilidades de regresar a la autóctona limitada. Y hay que hacer un conjunto de medidas diferenciadas para Plaza de la Revolución, Centro Habana, Habana del Este, Habana Vieja, Cerro, La Lisa, Boyero y 10 de octubre, que de no ser efectivas estas medidas, estos municipios y la propia capital pudiera pasar a la etapa de transmisión autóctona limitada. Ante esta realidad, el Consejo de Defensa Provincial de La Habana presentó al Grupo de Trabajo del Gobierno una propuesta de acciones a implementar en las próximas horas con el fin de incrementar una serie de medidas de control que en el menor tiempo posible puedan resolver la compleja situación epidemiológica. Ninguna estaría relacionada con el cierre definitivo de lugares, pero sí tampoco con el tema del curso escolar, pero sí con el cierre de algunas actividades que pensamos que en esta etapa son necesarias y con la limitación incluso de algunas de las cuestiones que ya en su momento se ha analizado y poner en práctica incluso de las cosas que hemos evaluado en toda su dimensión también el decreto 14, que pienso que fue el instrumento que en su momento paralizó la transmisión en la ciudad y nos dio un resultado bastante positivo. Al igual que La Habana, también retrocede en fases y etapas Santiago de Cuba y Guantánamo, provincias que presentan una alta tasa de incidencia del virus. En el caso de Santiago de Cuba, que se pasó el día 4 a la fase 3, se decide pasar a la fase 2 de la etapa de recuperación. Pasar a la fase 1 al municipio Santiago de Cuba, que se encontraba en la fase 2, y pasar a la fase 3 al municipio Songo La Maya, que se encontraba en nueva normalidad, y mantener a Mella, Guamá y Palma Soriano, que se encontraban en esta fase, es decir, la fase número 3. En el caso de la provincia de Guantánamo, que se encontraba en la nueva normalidad, pasarla a la fase 2 de la etapa de recuperación por el incremento de los casos en los últimos días. Pasar a transmisión autóctona dentro de esta provincia al municipio Guantánamo, que tiene una tasa de incidencia de 54,2, y Aniceto Pérez, que tiene una tasa de 36,7. Ambos municipios se encontraban en la nueva normalidad. Y pasar a la fase 1 al municipio de El Salvador y Manuel Tame, ambos también se encontraban en la nueva normalidad. Tanto en Santiago de Cuba como en Guantánamo, ante el probable incremento de casos positivos a la COVID-19 en los próximos días, sus máximas autoridades aseguran que se amplían las capacidades hospitalarias para garantizar la asistencia médica a todos los confirmados. Por la tendencia que tenemos en la provincia, estamos concentrados en incrementar la capacidad hospitalaria. De hecho, ayer abrimos la Facultad Preparatoria de Ciencias Médicas para hospital de pacientes asintomáticos. Y de la misma forma ahora está trabajando un grupo valorando otra vez
el redimensionamiento del Hospital Provincial El Saturnino Lora, también para incrementar la capacidad hospitalaria de los pacientes que tienen COVID, toda vez que como nosotros conocemos, concentramos a algunos compañeros del oriente del país, la tendencia también que se ha estado incrementando. Teniendo en cuenta los incrementos, hemos propuesto utilizar la Universidad de Ciencia Médica, la EIDE, y la otra parte de la universidad para poder, con el incremento de casos, poder asimilar los casos asintomáticos y poder ingresar los casos sospechosos. El viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, en su intervención ante el grupo de trabajo del gobierno, explicó en detalles el retroceso también en fases y etapas en las provincias de Villa Clara, Matanzas, Mayabeque y Artemisa. La provincia de Villa Clara, que se encontraba desde el día 4 en fase 3, se decide que regrese a la fase 1, pasar el municipio Santa Clara a la etapa de transmisión autóctona. Este es un municipio que se encontraba en fase 1 de la etapa de recuperación. Pasar a la fase 1 los municipios Camajuaní y Ranchuelo, que se encontraban en fase 3, y mantener en esta fase a Cifuentes, es decir, en la fase 1. Pasar a la fase 2 los municipios de Encrucijada y Placeta, que se encontraban en la nueva normalidad. Pasar a la fase 3 el municipio Quemado de Guine, y el que se encontraba en la nueva normalidad, y mantener en esta fase al municipio Caibarien. Matanza, que desde el día 4 pasó a la fase 3 de la etapa de recuperación, se propone que pase a la fase número 2 de la etapa de recuperación, y pasar dentro de la provincia de Matanza al municipio de Matanza, a Los Jarabos, a Pedro Betancur, a la etapa de transmisión autóctona, y mantener a Perico y a Ciénaga de Zapata en esta etapa de transmisión autóctona. Pasar a la fase 1, Cárdenas y Jagüey Grande, ambos se encontraban en la fase 2. Pasar a la fase 2 al municipio Colón, que se encontraba en la nueva normalidad, y pasar a la fase 3 al municipio Unión de Reyes, que se encontraba en la nueva normalidad, y mantener a Jovellano en esta fase número 13. En el caso de Mayabeque, esta es una provincia que desde el día 4 pasó a la fase número 1 de la etapa de recuperación, y se propone mantener en esta fase de la etapa de recuperación y mantener 3 municipios en la etapa de transmisión autóctona: Guine, San Nicolás de Bari, Santa Cruz y Madruga, y pasar a la fase 1 a Quibicán, que se encontraba en la nueva normalidad, y mantener al municipio San José en fase 1. Pasar 2 municipios a fase 2, Batabanó, que se encontraba en la nueva normalidad, y Bejucal, que se encontraba en esa fase, mantenerlo también. Artemisa, que es una provincia que desde el día 4 pasó también a la fase 1 de la etapa de recuperación, se mantiene en transmisión autóctona a los municipios de Alquiza, que tiene la tasa más alta del país, Guanajay y Bauta, y pasar a la fase 2 a los municipios San Antonio de los Baños, que se encontraba en nueva normalidad, y mantener los municipios de Artemisa, Guira de Melena y San Cristóbal en la fase número 3. Los gobernadores de inmediato a revisar los planes, ver lo que corresponde para cada una de estas etapas y fases, y aplicar con todo rigor las medidas que correspondan hasta que logremos contener esta situación puntual que estamos atravesando. El Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control del Nuevo Coronavirus, ante la tendencia en los últimos días al incremento de casos en Las Tunas y Camagüey, alerta a ambas provincias, pues de no controlar la situación epidemiológica, retrocederían también en fases y etapas. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Nuevas medidas del Estado y el gobierno cubano ante una situación epidemiológica tan tensa y las cifras le dan la razón. Precisamente un nuevo récord de confirmados en 24 horas marcó este sábado la estadística del comportamiento de la COVID-19 en el país. En conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, mostró el retroceso en el control de la epidemia y alertó de forma enfática, como vimos todos, en la necesidad de combatir la indolencia y los incumplimientos con medidas más severas. La nación enfrenta la más compleja situación epidemiológica desde el inicio de la epidemia al confirmar 365 nuevos casos positivos a la COVID-19. En conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, reflejó el incremento sostenido de enfermos de los últimos días en Guantánamo, La Habana y Santiago de Cuba a partir de violaciones y conductas negligentes de viajeros, familiares y población en general. Llevamos ya una semana, además de los 200 y pico de días que estuvimos al principio, llevando mensajes a la población y realmente no se ve una reacción, no se ve una responsabilidad, no se ve que se actúe en consecuencia. Y es lo que hace que en este momento nuestro país, como se explicó ayer por el viceprimer ministro Morales, ayer un grupo de provincias que estaban en una determinada etapa, en una determinada fase, pues hayan retrocedido. En esta jornada se encuentran ingresados 4.724 pacientes sospechosos y 2.332 positivos, a pesar de las medidas en el control sanitario internacional y de los protocolos que se ajustan en cada área de salud. Aquí se analiza diariamente, se adoptan medidas diariamente, se han cerrado actividades, se ha hecho un sacrificio en una economía que además tiene un bloqueo que cada vez es mayor. Y la indolencia de algunas personas. Pudiéramos decir, fíjense, relacionado con la familia, las amistades. Sí, pero es que alrededor hay personas que están viendo eso. Y nadie protesta, nadie llama la atención, nadie denuncia. La Habana, Guantánamo y Santiago de Cuba reportaron al cierre de ayer las mayores cifras de contagio. Hemos tenido casos en escuelas. Sí, para que no digan, no, está tapando, porque yo conozco de un caso que hubo. No. Hemos tenido casos en la escuela. Pero casos que han adquirido la enfermedad en su comunidad. Y muy relacionada con la no protección a veces de ese niño en su comunidad. Y se ha detectado inmediatamente y no se ha producido transmisión. Incluso hemos tenido casos en escuelas que llevaban más de 10 días, de 15 días, sin asistir a la escuela, por determinadas razones. Entonces, en esas situaciones, no es el curso escolar lo que precisamente se va a afectar en estos lugares. A la exigencia y al combate a las indisciplinas sociales con medidas severas, llamó el epidemiólogo cuando las autoridades gubernamentales y cada Consejo de Defensa Provincial despliegan acciones para el control de focos en cada territorio. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ya revisamos algunas informaciones de la actualidad internacional. Estados Unidos registró este viernes una nueva marca de contagios de COVID-19 con más de 290,000 personas infectadas. La Universidad Johns Hopkins, centro de referencia en la materia, informó que el récord de enfermos en un día en la Unión se sumó a la marca de muertes diarias registradas el jueves con casi 4,000 decesos. Mientras el actual gobierno va en retirada, centrando su preocupación en cómo mantenerse en el poder, la pandemia sigue impactando gravemente en la sociedad local. Medios destacan cifras sin precedentes de enfermos hospitalizados con más de 131,000 personas en todo el país. La Unión Estadounidense acumula ya más de 365,000 muertes y 21,5 millones de contagios, con una situación preocupante en el sur y el oeste. Las cifras en Los Ángeles, por ejemplo,
son especialmente aterradoras. 1 de cada 12 ciudadanos ya se ha contagiado y una persona de cada 5 que se somete a un test de diagnóstico da positivo. Entre tanto, en América Latina y el Caribe, la situación sigue siendo preocupante. Brasil mantiene el liderazgo en las fatídicas cifras con más de 200.000 fallecidos. México registró por segundo día consecutivo una marca de contagios diarios con más de 14.000 casos. Argentina decidió restringir las actividades nocturnas y la circulación de personas ante la aceleración de las infecciones, mientras Perú reporta el primer caso de la nueva cepa británica del nuevo coronavirus. Y en nuestro Caribe destaca República Dominicana con el reporte hoy de un nuevo récord de contagios diarios al llegar a los 2.106 casos. Los infectados se elevaron a 180.644 desde el inicio de la pandemia, algo esperado luego de las fiestas navideñas y la violación por parte de la población de las medidas sanitarias indicadas. Ortelio Martín, Redacción Internacional. Y las autoridades de salud de la provincia panameña de Chiriquí agradecieron hoy la ayuda del grupo de médicos cubanos que desde finales de diciembre laboran en el Hospital Rafael Hernández de esa localidad. Informa Prensa Latina además que las autoridades de Chiriquí entregaron a la embajadora de Cuba en la nación centroamericana, Lidia Margarita González, una distinción en agradecimiento al gobierno cubano por el gesto solidario hacia el cual tuvo también palabras de gratitud el diputado panameño Miguel Ángel Fanovich. Más de una veintena de especialistas de la isla laboran en la atención a pacientes afectados por la COVID-19 en Chiriquí, la tercera provincia del país ismeño más afectada por la pandemia después de la capital y Panamá Oeste. Y lo decíamos en titulares, en aguas del norte de Yakarta, la capital de Indonesia, hallaron este sábado restos humanos y escombros del avión de pasajeros de ese país desaparecido de los radares tras perder abruptamente más de 3.000 metros de altitud, informa hoy la agencia china Xinhua. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, confirmó al medio local DETIC que el avión perteneciente a una aerolínea local se estrelló en la bahía de Yakarta. El Boeing 737-500 cubría la ruta entre la capital y una ciudad del interior del país. Según la lista de pasajeros obtenida por Airleaf, a bordo del vuelo viajaban 62 personas, incluidos 10 niños y 6 miembros de la tripulación. Los restos fueron hallados gracias a la iniciativa de residentes locales, los cuales formaron equipos de búsqueda y utilizaron barcos para revisar el lugar de la catástrofe. Y la gran nevada que desde hace 48 horas cae en Madrid, capital de España, mantiene intransitables calles y carreteras. El temporal de frío llamado Filomena afecta principalmente al centro y este de la nación ibérica. El transporte urbano terrestre y el ferroviario siguen suspendidos y el aeropuerto de la urbe capitalina está paralizado. Más de 430 carreteras de la red principal del país y unas 50 de la red secundaria han sido cortadas, la mayoría en Madrid, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. La capital está bloqueada con medio metro de espesor de nieve. El alcalde José Luis Martínez Almeida pidió ayuda al ejército para limpiar las vías en cuanto deje de nevar por la previsión de fuertes heladas los próximos días. Unos 1.000 conductores atrapados en la nevada han sido rescatados en las carreteras madrileñas. Y la red social Twitter decidió suspender de manera permanente la cuenta de Donald Trump ante el riesgo de incitación a la violencia. Mientras tanto, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que depende del Congreso de su país la decisión de impulsar un posible juicio político contra el mandatario saliente. Varios legisladores demócratas insisten en iniciar un proceso de impeachment contra Trump por su responsabilidad en la incitación a la invasión del Capitolio en Washington, D.C., para evitar que el Congreso certificara el resultado de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Pero Biden evitó ahondar en ese tema durante la conferencia de prensa ofrecida este viernes en Wilmington, Delaware. Precisamente sobre la marca del trumpismo en Estados Unidos nos comenta hoy, como es habitual, la colega Jennifer Subizarreta. Muy buenas tardes, Jennifer.
Buenas tardes, así es. Habrá nuevo presidente en la Casa Blanca a partir del 20 de enero, pero difícilmente se puede dudar que la salida de Trump signifique el fin del trumpismo. Mucho menos tras la sensación de que prácticamente cualquier cosa pudiera pasar hoy día en Estados Unidos, avalada ya sin temor a parecer exagerados tras el ataque al Congreso de esta semana, la muerte de 5 personas, el toque de queda en Washington y la reacción complacida del presidente saliente observando la demostración de que a su puesta aún le quedan actos. La arremetida contra un símbolo de lo que es Estados Unidos sería parte de ese aviso. Y aunque parezca, y todo lo enfoque, no es él el problema. El antagonismo social que Trump profundizó ya existía en ese país, como también ya estaban las fuerzas nacidas de la consolidación de la extrema derecha populista que se funde con el supremacismo blanco. Lo que él aprovechó seguirá ahí, con su rostro o con otro. Como dirían algunos, el republicanismo al estilo Trump no está listo para dejar la escena. El presidente saliente transformó el partido. Hoy es suyo, o de su clan, o de los herederos que invistió. Y ese dilema, el mayor de los republicanos, parece, sin embargo, una cuestión menor si se compara con la pregunta a la que tantos le huyen ahora mismo en ese país. ¿Qué soy, Estados Unidos? El regreso a la normalidad de lo políticamente correcto o la deriva y el hartazgo en que se manifiesta la crisis que estalla por lo sanitario, lo económico, lo institucional y hace a estas alturas insondable la profundidad en la grieta social, reeditando un clima de división que evoca los peores capítulos en la historia de ese país. Trump no fue el mal sueño del que finalmente despierta el Partido Demócrata. Biden ganó, pero el magnate añadió 11 millones de votos más a su resultado electoral del año 2016 y la mayoría de sus electores, los de Trump, creen firmemente, sin pruebas, que las elecciones de noviembre fueron amañadas. Si en algo resultó hábil el magnate, fue en aglutinar expresiones diversas del extremismo nacionalista blanco y mostrarse frontal ante casi todo, aunque el estado profundo que señala y le sirve de argumento a sus seguidores es, contradictoriamente, el mismo con el cual también él pactó para ocupar la silla presidencial y mantenerla. Trump no sembró la semilla, la abonó. Entre su público, algunos tienen una ideología fascista y otros prefieren la violencia contra las minorías étnicas y religiosas, como hemos visto con los ataques contra los migrantes, sinagogas, colectivos sociales o la agresión de lobos solitarios que dicen interpretar un llamado en las palabras tantas veces ambiguas de Trump. Usó el combustible a conciencia y a conciencia lo dosifica. Decide reajustar discursos justo ahora, más que nada porque legalmente expertos opinan que Trump podría quedar vulnerable una vez deje de ser presidente. Habida cuenta de que instó a sus partidarios a marchar al Capitolio y carga con una lista de ocasiones en que pudo haber obstaculizado la justicia o presionado a funcionarios para conseguir objetivos en particular. Tampoco parece serle del todo útil la idea de emplear el recurso del perdón presidencial a favor de sí mismo, dado que solo aplica en casos de leyes federales. Así que trumpismo no es igual a Trump. Sus herramientas a largo plazo dejarán de ser solo suyas y a corto se enfilan contra el corazón de la legitimidad del sistema. Eso hace que el fenómeno sea aún más complicado y peligroso para la sociedad estadounidense. La parte que lo asume y se identifica y la parte que lo repele. El trumpismo no representa un hombre o un eslogan. Esos demonios dormidos que liberaron un día, esta semana, llegaron, entraron y ocuparon el Capitolio de ese país sin necesidad de ayudas. Así terminamos. Buenas tardes. Avanzamos con otros temas. Hace hoy 10 años se fundaron las provincias de Artemisa y Mayabeque, momento que marcó el inicio de un camino para acelerar el desarrollo de la dinámica socioeconómico de ambos territorios. Proyectos constructivos impulsan el desarrollo local y la generación de capacidades de empleo en beneficio de sus pobladores. Para la provincia de Mayabeque, el año 2021 inició con buenas perspectivas en lo económico y social. En el recorrido encabezado por la primera secretaria del Comité Provincial del Partido, Yanina de la Nuez Aclich, acompañada por la gobernadora Tamara Valido Benítez, pudieron comprobar el estado de terminación del restaurante Roca Azul, primera obra visitada que en su puesta en marcha será considerada insignia de la gastronomía en el municipio madruguense. De gran importancia está considerado el descargadero de grandes pesos ubicado en la localidad de Boca de Jaruco. Su terminación permitirá descargar contenedores con pesos superiores a las 32 toneladas. Procedimientos
que actualmente son realizados en puntos distantes de la provincia. En el Peñón del Fraile, reconocido por sus ofertas, en especial la piña colada, la comitiva reconoció la calidad del mantenimiento en la instalación de Palmares. Por su importancia en el proceso docente educativo, el Instituto Preuniversitario Capitán San Luis en la ciudad condal recibió el reconocimiento por la terminación en cada una de las áreas. La inauguración de un minipunto de Texa facilitará a los vecinos del Consejo Popular número 1 de Güines la gestión de sus servicios sin necesidad de trasladarse hacia el centro de la ciudad. Primeramente, la construcción de esto fue por participación popular. Esto se le hizo ahora un agrego porque estaba casi sin uso. Ya va a tener valor de uso. Los vecinos en estos momentos están muy contentos por este trabajo. La situación higiénico-epidemiológica compleja en la provincia limita los festejos al arribar a su 10º aniversario. El esfuerzo de su pueblo en medio de las difíciles circunstancias permiten poner a su disposición nuevas obras capaces de garantizar una mejor calidad de vida. Desde Mayabeque, José Antonio Rodríguez Mengana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. El basquetbolista cubano Jaciel Rivero se perderá el partido de esta jornada de su equipo, San Pablo Burgos, contra el Betis en la Liga Endesa de España, según hizo oficial hoy el club burgalés en un comunicado de prensa. El motivo de la baja del mejor jugador cubano en la actualidad es una bursitis en su hombro izquierdo, que lo afecta desde la semana pasada, cuando no pudo disputar un encuentro contra el Unicaja de Málaga. Rivero no podrá estar contra el Betis y habrá que seguir su evolución durante los próximos días, por lo que no se descarta la baja para enfrentar a los Tende de Bélgica por la Liga de Campeones. Pasamos a notas de nuestro pasatiempo nacional. 2 juegos reprogramados para concluir el calendario de la temporada cubana se disputan a esta hora. Industriales busca afianzarse en puestos de clasificación a playoff ante Artemisa, mientras que Pinar del Río juega contra Holguín, con el objetivo de alcanzar el 8º lugar. En el béisbol invernal de Venezuela, los peloteros cubanos tuvieron una gran jornada este viernes. El primer bate de los Tigres de Aragua, Roel Santos, guió la victoria de los felinos 10-8 contra los Leones del Caracas. Roel bateó de 6-3, con 2 anotadas en este juego de carreraje, y ahora promedia 285. Por su parte, Jordan Manduley conectó un hit impulsor en 3 turnos y además anotó una carrera en la victoria de los Navegantes de Magallanes 7-2 sobre los Cardenales de Lara. El equipo del villaclareño Jordanis Linares. Manduley ahora promedia 303 luego de batear bien en este juego, mientras que Linares batea para 323. En Dominicana, los Gigantes del Cibao se convirtieron en el primer finalista de la Lidom, mientras que los Toros del Este forzaron un 7º partido contra las Águilas Cibaeñas, con gran apertura del zurdo Raúl Valdés. Y el temporal de intensas nevadas que está azotando España también afecta al fútbol. El partido del Atlético de Madrid fue suspendido, mientras que el Real aún no sabe si podrá disputar su juego de esta tarde contra Osasuna. Lo que comenzó siendo una divertida tarde en la nieve de Valdebebas terminó siendo una pesadilla por el temporal. Obligados a viajar en plena alerta roja, indignados con la Liga tras un episodio evitable. Hartazgo absoluto en el Real Madrid. Osasuna-Real Madrid. ¿Se podrá disputar? No será fácil, hay muchas complicaciones. Hora del encuentro, primer hándicap, a las 9 de la noche. El tiempo en Pamplona se complica cada minuto que pasa. La nieve ha empezado a caer a las 11 de la mañana y la previsión es que lo haga hasta las 4 de la mañana, alcanzando 5 centímetros de altura. En Osasuna trabajan desde hace días. Así han cuidado el césped del Sadar, pero hoy todo ha dado un giro. Con la nieve desde primera hora en el estadio se han puesto manos a la obra para evitar que se acumule e impida que se juegue el partido. Estas son imágenes de hace unos minutos. No paran de calentar el césped para evitar no solo que la nieve cuaje, sino otra consecuencia colateral y peligrosa, que se haga hielo. El estadio se encuentra así por dentro, pero ¿y por fuera? Exteriores, hay gente lanzándose con trineos justo frente al estadio. Filomena se acerca a Pamplona, pero en la ciudad son optimistas con que se juegue el partido. Con el sistema que tiene ahora Osasuna de estas lámparas de sol y de calor, yo creo que sí. De momento hemos visto que está campo limpio. Césped, exteriores y tercer punto candente, la ciudad, ¿cómo está?
Esto es clave porque ambos equipos deben llegar al estadio. El hotel del Real Madrid está a 5 kilómetros. Parece poco, pero con la nieve ya vimos ayer en Madrid que esto puede resultar un mundo. Los servicios de emergencias intentarán que no se bloqueen las carreteras. Las próximas horas serán clave. El Real Madrid ha viajado con material de frío y nieve. Pero, ¿y los tacos? Si se juega, veremos si se utilizan de hierba, de nieve o de hielo. Sí se ha podido disputar el partido del Barcelona contra el Granada, que marcha a esta hora 3-0. Se adelantó el Barça con gol de Griezmann y luego doblete de Messi, que ya está del líder goleador en la Liga Española. Mientras que en la mañana el Sevilla se llevó un partido loco contra la Real Sociedad, 3-2. El delantero marroquí, Youssef En-Nesyri, fue un vendaval imparable para la Real y con un hat-trick le dio la victoria al Sevilla. Los vascos lograron igualar el marcador hasta en 2 ocasiones, por intermedio de un tanto en propia meta del brasileño Diego Carlos y un remate a la salida de un córner del sueco Alexander Isak. Pero En-Nesyri terminó definiendo para los sevillistas este choque de poder a poder celebrado esta mañana en la Liga Española de Fútbol. Ahí están viendo el gol de la victoria de En-Nesyri. Bueno, y cierro con noticias de atletismo, pues Juan Miguel Echavarría es uno de los atletas de mejores proyecciones para Cuba en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras un año sin eventos de primer nivel, la incertidumbre ronda sobre la forma deportiva de los principales exponentes del salto largo para calcular los probables medallistas. No obstante, parecen muy buenas las opciones del camagüeyano. A su buen nivel en las temporadas recientes se une ahora la posible ausencia de un rival de élite. La Unidad de Integridad del Atletismo informó que el sudafricano Luo Manyonga, subcampeón olímpico en Río 2016, fue suspendido provisionalmente debido a constantes ausencias para controles antidopaje. Aunque puede recurrir la sanción, el africano tiene como antecedente una suspensión de 18 meses en el 2012 a causa de un control positivo por metanfetamina. Manyonga sería una baja muy sensible para el espectáculo, esperado sobre todo en la final del salto de longitud en los Juegos de Tokio, donde Cuba tiene aspiraciones de oro con Echevarría. Así finalizan los deportes. Continúen con otras informaciones en este noticiero sabatino. Muy buenas tardes también para ti, Andy. Ojalá Manyonga pueda estar junto a Juan Miguel en este enfrentamiento en Tokio. Nosotros avanzamos con otros temas porque la empresa de estructuras metálicas de Las Tunas logró en 2020 sobrecumplir su plan de ventas a pesar de las dificultades generadas por la pandemia y la crisis económica actual. Ve el siguiente reporte que nos propone el periodista Gianni López Brito sobre esa entidad tunera. Al cierre del 2020, la empresa de estructuras metálicas Paco Cabrera de la provincia de Las Tunas cumplió el plan de producción al 102%. Durante el pasado año, la entidad conocida comercialmente como Metunas se destacó en la fabricación de naves para almacenes que se construyen en la zona especial de desarrollo del Mariel y para otros clientes como la empresa inmobiliaria Almés y el grupo empresarial Tabacuba. Entre las principales proyecciones que tenemos en este año 2021 está el cumplimiento del plan de producción, continuar trabajando y mejorando la calidad de nuestros productos con los principales clientes, como es el tema del Mariel y el tema de Almé. Y proyectarnos con el tema de las exportaciones por la importancia que está teniendo para el país y para nuestra empresa, tratar de colocar estos productos en el área del Caribe. El pasado 1 de enero, Metunas cumplió su aniversario 40 con una novedosa imagen corporativa. Trazando estrategias de marketing que logren posicionar nuestros productos, que nuestra marca, nuestra identidad sea identificada tanto en el mercado nacional como internacional. Recientemente participamos en la ronda de negocios donde obtuvimos menciones por el diseño de nuestro stand, que todas las producciones allí expuestas fueron hechas en nuestra fábrica. En el presente año, la empresa de estructuras metálicas de Las Tunas prevé el inicio de la fabricación de silos para el procesamiento de granos, lo cual beneficiará el Programa Nacional de Producción de Alimentos. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas tardes. El paso del séptimo frente frío de la actual temporada invernal por las provincias occidentales y centrales solo generó algunas lluvias en esas zonas de la costa norte y con acumulados muy poco significativos. El frente ya se extiende muy debilitado en su porción sur sobre la provincia de Camagüey, continuará avanzando hacia el este y en horas de la tarde estará incrementando las áreas de nublados con algunas lluvias en el oriente del país. La masa de aire seca y fría de origen continental ya invade las regiones occidental y central. La madrugada de hoy fue fría en zonas del interior y sur, con temperaturas mínimas entre 11 y 14 grados Celsius, fueron inferiores en algunas localidades. Unión de Reyes, en la provincia de Matanzas, se reportó 10,3 grados Celsius. Observen en las imágenes de satélite meteorológico cómo predominan los nublados altos sobre la región oriental del país, los nublados asociados al frente sobre la provincia de Camagüey y Ciego de Ávila y los nublados asociados a la masa de aire fría sobre el occidente y centro del país. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional, se nublará en la región oriental con la ocurrencia de algunas lluvias, serán más aisladas en el resto del territorio y ocurrirán principalmente hacia zonas de la costa norte. En la noche estará parcialmente nublado todavía en zonas de la costa norte de la región oriental, con la ocurrencia de aisladas lluvias serán más escasas en el resto del país. El día será invernal, las temperaturas máximas en la tarde en las regiones occidental y central entre 21 y 24 grados Celsius, superiores en la región oriental entre 27 y 30 grados Celsius. La noche será fría, con un descenso en las temperaturas, valores entre 16 y 19 grados Celsius en el occidente y centro, superiores en la región oriental entre 19 y 22 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la porción suroriental y en el resto del país serán del norte con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte de la región occidental, disminuyendo oleaje en la noche y habrá poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, para hoy, un día invernal en el occidente y centro, con algunas lluvias en la región oriental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana. Cambiamos de tema. Alfredo Esquivel Ramírez es un cienfueguero que decidió dedicarse por entero al movimiento de la agricultura urbana y suburbana. Gracias a su trabajo ha logrado recuperar el mayor organopónico de esa provincia sureña. Ahora el reto es hacerlo producir durante todo el año. Las imágenes que hoy observamos distan de las que encontró Alfredo hace 2 meses en el antiguo hidropónico del Consejo Popular Caunao. Este organopónico estaba completamente enyervado, perdido, estaba completo. Y he logrado recuperar de 8 hectáreas a 5 hectáreas, donde ya estamos trabajando en las otras 3 hectáreas. En su nueva posición de usufructuario, Alfredo contrató a 12 trabajadores y puso manos a la obra para cumplir con la tarea encomendada, reconvertir al más grande hidropónico de la provincia en un organopónico productivo y eficiente. Tengo 12 trabajadores y tengo distintas variedades de cultivos, como pepino, acelga, lechuga, tengo tomate también, tengo rábano. Y ahora estamos sembrando zanahoria. Y como ustedes ven, seguimos sembrando lechuga y tomate escalonadamente. Y aunque mucho queda por hacer, ya las producciones de este organopónico han contribuido al autoabastecimiento territorial. Vendemos directamente aquí, vendemos en el Consejo Popular Caunao y estamos participando en la feria en Buenavista y Polorife. Si vienen dentro de 6 meses, tengo recuperadas las 8 hectáreas que tiene el organopónico. Recuperada y produciendo. Es este un buen ejemplo de cuánto más puede hacerse en el movimiento de la agricultura urbana y suburbana. Es además una lección para quienes dejaron perder estas tierras que hoy resurgen de la mano del trabajo. Desde Cienfuegos, Amarillo Iba Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hemos conocido en este noticiero de último minuto que el Ballet Nacional de Cuba y su directora Biensay Valdés anuncian que producto de la situación epidemiológica de la capital del país, las funciones programadas en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso para hoy sábado 9 y mañana domingo 10, así como las de la próxima semana 15, 16 y 17 de enero, han sido suspendidas. El Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso informa que del lunes 11 al viernes 15, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, se devolverá el costo íntegro de las entradas. Nosotros vamos ahora con el segmento cultural, con la conducción de la periodista Dagner Relova. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Los premios de la 7ª edición de COSIC
del concurso de arte contemporáneo convocada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales se entregaron en la Estación Cultural de Línea en La Habana con la asistencia de la presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, Norma Rodríguez Deribet. La frescura y la calidad estética de las propuestas que lograron distinguirse a partir del acercamiento a inquietudes actuales fueron justipreciadas por el jurado presidido por el artista Nelson Ramírez de Arellano. El primer premio lo obtuvo la obra Mímesis de Dania González por el uso del referente natural como centro creativo y la voluntad y sinceridad de la experimentación. El segundo fue para La Espera de Alejandro Lescay por la minuciosidad y preciosismo técnico de sus dibujos en negativo que constituyen una certera reflexión sobre el tiempo. Mientras el tercer lauro recayó en la pieza Gestaciones de Jorge Rodríguez por el virtuosismo técnico y la manera peculiar en la que logra sintetizar diferentes influencias artísticas dentro del género del retrato. Se entregaron además 4 menciones y un premio colateral de la organización Hermanos Saiz. Esta edición de POSIT en pandemia se expandió al espacio virtual con sendas exposiciones en las plataformas Artemorfosis y Bijar, por lo que expresó el continuo apoyo de los organizadores a la promoción y legitimación del arte emergente insular. Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y durante todo el mes de enero, la Sala Adolfo Yauradó acoge las presentaciones de Player, obra escrita y dirigida por el joven dramaturgo Carlos Sarmiento, quien mereció el premio Calendario con este texto. Sobre la puesta a cargo de la agrupación Mitos Teatro nos cuentan sus propios protagonistas. Player tiene un poco de contacto con nuestra obra anterior, con la cual surgimos como Mitos Teatro, en que aborda el tema de la juventud como protagonista, pero que también está dirigida fundamentalmente a un público joven con temas de actualidad, con análisis, cuestionamientos y polémicas sobre la realidad cubana actual. Es la historia de 4 jóvenes que asumen sus relaciones de pareja, sus relaciones personales con una libertad bien diferente a como la pudieran asumir otras personas. Tiene imágenes muy bonitas, tiene un montaje muy bonito a través del punto de vista de fotografía, de luces, de diseño, sin caer en temas vulgares, sin caer en imágenes fuertes. Nunca se pierda la verdadera esencia de lo que es un arte, una puesta en escena. Yo creo que algunos de nosotros cuando leímos el texto pensamos en esto es real, esto sucede. Cuando vengan a ver la obra se van a dar cuenta de que hay una historia en la juventud que no se conoce pero que es real. Con todo lo nuevo que hay en el mundo, que es la tecnología, los teléfonos, el internet, las redes sociales, cómo eso nos influencia a nosotros como generación para tomar decisiones que pueden ser buenas o malas. Y van rompiendo barreras, rompiendo los límites entre el bien y el mal, entre lo ético y lo impropio, y a partir de ahí van creando un juego personal de libertades sin cuestionamientos que se ve interrumpido por la llegada de un personaje. Toca temas bien actuales como las adicciones a los videojuegos, a las redes sociales, a la pornografía, pero todo desde un universo lúdico, desde un universo bien juvenil. Es una obra que puede generar muchísima polémica por los temas que propone y por cómo está asumido el montaje, pero yo creo que eso es bien importante, que el público venga al teatro a que le cuenten una historia que no los deje satisfechos y a partir de ahí ponerse a pensar y cuestionarse qué está pasando con sus vidas, hasta qué punto ellos se pueden parecer a esos personajes. Y sobre todo cuestionamientos de la Cuba de hoy, de nuestra sociedad, de las cosas que debemos mejorar. Están invitados todos a disfrutar de este juego teatral, Player, Mitos Teatro. Agradecemos a la colega Yenis Laura Prieto por este reporte y con él concluyen las culturales. Muy buenas tardes, cuídese mucho, buen fin de semana. Gracias, Dagné, también para ti buen fin de semana. En sus 10 años de creación, la provincia de Mayabeque ha logrado un ascendente desarrollo artístico-cultural con iniciativas que promueven la diversidad de manifestaciones. El sector en el territorio se reinventó durante el 2020. Intelectuales y artistas hallaron alternativas para llegar al público aún en tiempos de la COVID-19.
Frente a la pandemia, hubo una respuesta general de los artistas y creadores de la provincia de Mayabeque. Mediante la música se transmitieron mensajes con una intencionalidad orientada hacia el reconocimiento a todos los héroes anónimos que estuvieron en la primera línea de combate contra la COVID-19. Ejemplo de ello fue la obra de la agrupación Tambores de Bejucal, formados en un ajiaco de ritmos y géneros, presente en las nuevas generaciones. Temas de destacados artistas de la provincia se sumaron a la campaña contra la COVID-19. Ejército de amor, con batas blancas, unidos cual un solo corazón, llevando entre sus manos la esperanza al sitio donde germinó el dolor. El punto cubano, declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, hizo también su contribución destacada en voz de artistas profesionales y de niños de los talleres de repentismo. Durante la etapa de la COVID se realizaron varios guateques al hombro online. La tercera edición del Festival Cuba Rumba Tatagüines in Memoriam se efectuó de forma virtual con el auspicio del Centro Nacional de Música Popular, el Instituto Cubano de la Música y la Dirección Provincial de Cultura en Mayabeque. Mediante la poesía y dramaturgia también se enviaron mensajes para enfrentar la pandemia entre todos. La lucha contra la pandemia fue el propósito de varias obras realizadas por artistas de Mayabeque, cuyo trabajo se reflejó en el documental Somos Otra Cosa, del realizador y miembro de la UNIAC en Mayabeque, Juan Carlos Travieso. Un documental que intenta ser agradecido con los médicos, con los niños, con las familias, ¿no? Con la cultura, ¿no? Que yo creo que de alguna manera tenemos que ser agradecidos. Y es el sentido de invertir los aplausos, ¿no? Esos aplausos que la sociedad otorga cada noche a las 9 de la noche todavía a quienes luchan por la pandemia. Yo creo que en mi cuadra, por ejemplo, que no se hayan apagado los aplausos todavía, me convoca a decir que realmente somos otra cosa, que la gente cambió y cambió para bien. Miembros de la Asociación Hermanos Saiz de Mayabeque, de conjunto con la UNIAC, la Dirección Provincial de Cultura y RTV Comercial, recorrieron diversas comunidades de la provincia para llevar el arte a través de la Cruzada Andarte. Destacó además la realización de la Ceiba de Don Alejo, espacio artístico literario que reunió a destacadas figuras de las letras y de la cultura. Los artesanos y artistas asociados a la ACA en Mayabeque también jugaron su papel durante esta etapa. Muestra de ello fueron los donativos a los centros de aislamiento. El regreso definitivo después de años de ausencia fue el tópico reflejado en la obra de la reconocida artista de la plástica Diana Balboa mediante la exposición Rodilla en Tierra, inaugurada en Mayabeque siguiendo las medidas higiénico-sanitarias. Andrés Retamero también deleitó al público de Mayabeque con la exposición Recursos Móviles, aún abierta al público. El papel de la cultura frente a la pandemia de la COVID-19 forma parte de la historia de la provincia en el año 2020. Y nosotros avanzamos con otros temas porque hace unos días el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz felicitaba a la occidental provincia de Artemisa, territorio que celebra hoy 9 de enero precisamente su aniversario. Felicidades a los artemiseños en su 10º aniversario, decía el primer ministro. Artemisa mía, de todos, vamos por más. Y así lo publicaba en su cuenta oficial en Twitter. Precisamente la provincia de Artemisa llega a su 10º aniversario con logros en diferentes esferas, frutos del esfuerzo diario de sus habitantes. La cuna de revolucionarios, como la llamara Fidel, reafirma hoy su herencia de héroes, orgullo de ese territorio occidental del país. Es mucho lo que ha visto nuestra pupila insomne. Una provincia crece en el diario esfuerzo de sus hijos y asume el paso firme de su herencia de héroes. La juventud resuma energía de combates y se liberan fuerzas de empuje socialista para hacernos mejor este hogar que la patria bendijo y Fidel llamó cuna de revolucionarios, de los más entregados a la causa. Hoy Artemisa es otra, aunque es la misma en sus esencias. Tiene un estadio que rememora la fecha del asalto, un bulevar donde sus hijos comparten el amor que le profesan. Le salieron un hospital y una casa de la música para curar el cuerpo y el alma en su embestida.
Una arteria hacia la autopista apura el paso hacia una capital de medio siglo que nos sabe crecidos en las tareas de la tierra porque aprendimos con Fidel a compartir. Artemisa exhibe tersa su rostro de diosa con inmuebles que premian al vulnerable y al que aporta, con una zona especial de desarrollo que es hoy columna vertebral de la economía y sostiene los pasos que escogimos para crecer por el esfuerzo propio. Artemisa fue a la universidad y allí encontró el pupitre con el que hacer mejores a sus hijos en la academia y la virtud. Dispuso la ciencia para el servicio público, abrió las puertas del teatro y así de par en par las del tributo en su simbólico mausoleo, que es también barrio y late vivo su leyenda. Una avenida, estatuas que acompañan al viajante, una señal de imagen y sonido y un parque para que pinos nuevos emprendan el camino hacia la altura. Artemisa tiene el misterio de Angerona, la belleza natural de las terrazas y Soroa, la solidaridad de un campamento devenido embajada de la vergüenza y un templo de la risa que la distingue singular, entre otras en el mundo. Pero también tiene sangre mambisa sobre su suelo y vio al titán caerse del caballo sin soltar el machete. Allí quedó Artemisa junto a Panchito, incapaz de dejar solo al general. Carlos Paliño, fundador de partidos, nos fortalece el único, el invencible. Y nos sentamos a la mesa de este siglo con una taza humeante del café recién endulzado en las mieles descentrales de antaño. Diana simbólica atraviesa el Caimán y con huellas de caucho deja Artemisa el grafiti de nuestro aporte. También las tierras abonadas de luz siembran maestros para recoger hombres y mujeres de bien, y en la cosecha hay más que una academia de excelencia, un compromiso y una fuerza, una disposición a vestirnos de verde y encarar al enemigo, mortal o microscópico. Artemisa camina indetenible. Varias generaciones ataviadas se asoman a verla pasar triunfante y la saludan con respeto, aguardando su voz para alistarse, esperando su orden por si hace falta otro Moncada. Desde Artemisa, Reinier del Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Villa Clara, los municipios de Sagua, La Grande y Santa Clara se encuentran en fase de transmisión autóctona limitada, mientras que otros 7 territorios también salieron de la nueva normalidad. Ante esta situación, la provincia adopta medidas para frenar los contagios. En los últimos 15 días, Villa Clara reporta 257 casos positivos a la COVID-19. Una cifra que obliga a tomar nuevas disposiciones para cortar el peor pico de contagios desde el inicio de la pandemia. Según trascendió en el más reciente encuentro del Consejo de Defensa, la eliminación del transporte público el fin de semana, su permanencia solo en 3 horarios del día de lunes a viernes y la reducción al 50% de las capacidades en los medios privados son algunas disposiciones para los municipios que se encuentran en transmisión autóctona. A su vez, se garantiza el servicio de Medibús y el movimiento del personal sanitario hacia sus instituciones. Asimismo, quedaron cerrados los centros nocturnos y prohibida la venta de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Ante la suspensión de las ferias agropecuarias, los productos serán distribuidos en varios puntos de venta. Junto a cada disposición, el llamado a elevar la responsabilidad colectiva es también una prioridad. Estamos en un cambio de fase, hay que cumplir las medidas, pero sobre todo la responsabilidad. Y no es solamente la responsabilidad de no salir a la calle o de no estar en una cola. Es que incluso dentro de nuestras viviendas nosotros tenemos que mantener todas las medidas sanitarias que están establecidas y que tenemos que seguir insistiendo en que esto hay que cumplirlo. Junto a Santa Clara y Sagua La Grande, el resto de los territorios ajustan cada medida en dependencia de sus fases. Por otro lado, aunque en Villa Clara se mantiene el curso escolar con un incremento de las pesquisas y el control epidemiológico, la provincia sigue de cerca la situación en los centros docentes de los municipios más complejos para proponer otras decisiones. Desde Villa Clara, Junier Sifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Compleja la situación en Villa Clara como en todo el país, y lo decíamos en titulares. Al cierre de este viernes 8 de enero, Cuba registró otra cifra récord de contagios por COVID-19 cuando se diagnosticaron 365 nuevos casos positivos. De ellos, 132 corresponden a La Habana. Ante la compleja situación epidemiológica de la capital, el Consejo de Defensa Provincial, en sesión matutina de este sábado, centró su atención en el seguimiento a la epidemia, dado el retroceso de La Habana a la fase 1 de la etapa recuperativa, así como la adopción de medidas restrictivas.
Para frenar el aumento de los contagios, el Consejo de Defensa Provincial diseñó un plan de 22 medidas generales que incluye los sectores de la salud, educación, transporte, turismo, gastronomía, empleo y el trabajo por cuenta propia. Entre las medidas indicadas en esta reunión, de la que teníamos imágenes en estos minutos, se encuentran mantener durante esta etapa la aplicación en toda su extensión del Decreto 14 de 2020, que permite aplicar multas severas con altas cuantías en hechos como el no uso o uso incorrecto del nasobuco, la no existencia de pasos podálicos, de soluciones de agua clorada o alcohólica en las entidades estatales y no estatales que permanezcan brindando servicios. Otras regulaciones se refieren a la prohibición de la movilidad del transporte público en el horario desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se continuará fomentando el trabajo a distancia en todas las actividades y cargos que por su naturaleza lo permitan, a tiempo permanente o parcial. Se mantendrá la vigilancia epidemiológica en frontera a todos los viajeros internacionales, cumpliendo con todos los protocolos establecidos en aeropuertos, puertos y marinas. Se exigirá el llenado de declaración sanidad del viajero, la realización del PCR-TR al 100% de los viajeros internacionales que arriben al país por los puntos de frontera. También se aplicarán protocolos de vigilancia en el domicilio, hoteles, casas de renta y personal diplomático en su residencia. Otras medidas esclarecen la prohibición de permanecer en áreas de estar, también en parques, fuera de los horarios establecidos, o sea, entre 9 de la noche y 5 de la mañana, como ya se apuntaba, y acerca de mantener locales o instalaciones gastronómicas o de servicios abiertas fuera de los horarios establecidos para cualquier forma de gestión y otras disposiciones que normen las autoridades sanitarias. Esta información será ampliada en próximas emisiones del sistema informativo de la televisión cubana. Así concluye esta emisión del Noticiero del Mediodía de este sábado. Usted manténgase informado a través de la señal del Canal Caribe, también del sistema informativo, y por supuesto regresaremos a las 8 de la noche con más información de lo que sucede en Cuba y el resto del mundo aquí en el Noticiero Estelar. Buenas tardes. Buenas tardes.